cómo hay el empuje de muchas personas dentro de la organización que de alguna manera reaccionan al cambio, o que no quieren el cambio, o que quieren el cambio de otra manera, y cómo ponen de escudo esta cuestión de estamos muy ocupados operando el presente, no podemos ahora pensar en transformar el futuro. Y es que la verdadera transformación o evolución de las empresas sucede cuando los líderes se transforman. Y dicho de otra manera, sucede de la forma en que los líderes se transforman. Y si estos líderes son líderes que se convencen de un solo rumbo de la transformación, de un solo método de hacerlo, de una sola forma de tener la reflexión, el aprendizaje y la co-creación para ir mejorando continuamente este camino, pero como un solo ente, como un solo equipo de trabajo, sin lugar a dudas se ve el gran avance y se ve la velocidad y los resultados constantes y sonantes que esto provoca en las empresas. Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera de la transformación de las empresas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el último episodio del 2024 de su podcast Charlas de Transformación con BT Consortium. En esta ocasión, y precisamente siendo el último episodio, me gustaría mucho hacer un recuento sobre lo que ha sido este primer año de su podcast y comentar algunos de los puntos que han sido muy relevantes en la conversación dentro de la comunidad de profesionales de la transformación alrededor de los diferentes episodios, testimonios, conversaciones, reflexiones que hemos compartido en este podcast. Abrimos el 2024 con los primeros episodios que narraban los diferentes testimonios de los Chief Transformation Officers o miembros de diferentes equipos de transformación que estaban viviendo en diferentes retos, diferentes oportunidades en empresas, también en muy diversos momentos de transformación. Y fue muy interesante ver cómo de todos sus testimonios pasaban tres cosas muy interesantes. La primera es que nos compartían muchas similitudes en torno a las características o a las habilidades que un líder de transformación, un Chief Transformation Officer, desarrollaba con el gusto y en el tiempo de ir viviendo esta experiencia como líderes de transformación. Fueron características que incluso posteriormente dieron pie a un episodio en particular que le titulamos Lo que nos une, porque encontramos que había muchas coincidencias en los gustos, en las habilidades, en las cualidades, en las características que desarrollaban y que experimentaban pues estos líderes de transformación. Temas como la curiosidad intelectual, el no poder estar enfocado solamente en un proyecto, ver de una manera más sistémica las cosas, sobre todo un genuino interés de ver el factor humano en las organizaciones y en la transformación misma. La segunda cuestión muy relevante que sucedió es que provocó mucha conversación en la comunidad. Provocaron llamadas directas entre diferentes líderes de transformación, preguntas que hacia nosotros nos hacían de cómo podían de alguna manera tener conversación con las personas que íbamos entrevistando en los testimonios, o sencillamente algunos comentarios que nos daban sobre la coincidencia en el pensamiento o las reflexiones que había provocado la participación de los diferentes líderes o los diferentes entrevistados en los episodios del podcast. Fue una etapa muy interesante. Posteriormente iniciamos con los testimonios de los graduados de la primera generación del programa de experto Chief Transformation Officer que hemos llevado a cabo entre Business Transformation Consortium y la Universidad San Jorge en Zaragoza, España. Fue muy interesante ver algunos de los testimonios de esta primera generación y todavía nos faltan varios de ellos que por diferentes razones
de agenda no hemos podido coincidir, pero que van a estar con nosotros en otro momento. Posteriormente también fue muy interesante escuchar, recibir de la comunidad algunas peticiones para hablar de los retos que estaban enfrentándose en su empresa de una manera muy, muy genuina, en la que nos decían, bueno, ¿qué opinan ustedes de tal o cual cosa? O nos gustaría provocar conversación sobre este tema para ver qué es lo que están haciendo los diferentes miembros de la comunidad, o sencillamente para reflexionar, co-crear y colaborar como lo hacemos en la comunidad de profesionales de la transformación. Fue muy interesante hablar de varios de estos temas, y creo que ha sido, lo más relevante ha sido cómo las reacciones que provoca esto de conversación, cómo de pronto cuando nos encontramos en algún acompañamiento en particular y alguien dice, oye, escuché en tal episodio que se escucha esta perspectiva o se discutió esta perspectiva y opino tal cosa. Me da eso muchísimo gusto, porque la comunidad de profesionales de la transformación poco a poco está viviéndose, está experimentándose y está, como lo dice sus propias palabras relevantes, está colaborando, co-creando y creciendo en conjunto. Hubo 3 temas en particular como muy relevantes, que fue todo este dilema entre operar y transformar, cómo hay el empuje de muchas personas dentro de la organización que de alguna manera reaccionan ante el cambio, o que no quieren el cambio, o que quieren el cambio de otra manera, y cómo ponen de escudo esta cuestión de estamos muy ocupados operando el presente, no podemos ahora pensar en transformar el futuro, ¿no? Este reto se sigue repitiendo, y no lo vemos sino como una reacción de alguna manera defensiva, o en muchas ocasiones con elementos muy válidos, en muchas ocasiones sin lugar a dudas, en otras no tanto, de protección, o de mantener el status quo como una de las características más normales en el ser humano dentro de cualquier sistema social. Y la otra cuestión vimos muy relevante, el liderazgo del director general. Como vimos que en alguno de los casos, por ejemplo, yo hablaba del grupo, el grupo fulano de tal, y el director general me corregía y me decía, no, Miguel, yo hablo solamente del nombre de la empresa, no hablo del grupo, a pesar de que somos varios grupos, varias empresas en el grupo. Yo hablo de un solo grupo, porque eso es lo que quiero que seamos. No digo la marca, pero él decía un solo, la empresa, y decía, si yo no lo hablo de esa manera, no voy a ser congruente en provocar el desarrollo de las capacidades diferenciadoras, el trabajo por procesos, la cultura que quiero en la organización. Un liderazgo impresionantemente activo, participativo, convencido, y era un gran líder, este ejemplo, con muchos otros que hemos tenido a lo largo del año, de los directores generales estando al frente de todo este cambio en la organización. Y también muy importante cómo hemos visto, sobre todo donde a veces no hay este liderazgo tan fuerte, presente de manera activa y participativa de la dirección general, cómo brincan los liderazgos internos de personas que no quieren el cambio, personas, inclusive nos hemos topado con cosas tan características como personas que tienen cierta reacción, o por el consultor que los está acompañando, o por la persona interna que lleva el cambio, y buscan por todos los medios presentar una agenda alternativa, una agenda paralela, argumentando diferentes cuestiones que son como las mismas que critican, son a partir de las cuales trabajan. Entonces, una serie de cosas tan evidentes, que llaman tanto la atención de la reacción del cambio, cómo se personifique, cómo se lleva a cabo de diferentes formas, ¿no? Y con ello, realmente la gran conclusión que tenemos durante este año, del primer año de este podcast, de todos estos episodios, todas estas conversaciones que les narro, la gran conclusión es algo que hemos insistido en diferentes momentos, y es que la verdadera transformación o evolución de las empresas
sucede cuando los líderes se transforman. Y dicho de otra manera, sucede de la forma en que los líderes se transforman. Y si estos líderes son líderes que se convencen de un solo rumbo de la transformación, de un solo método de hacerlo, de una sola forma de tener la reflexión, el aprendizaje y la co-creación para ir mejorando continuamente este camino, pero como un solo ente, como un solo equipo de trabajo, sin lugar a dudas se ve el gran avance y se ve la velocidad y los resultados constantes y sonantes que esto provoca en las empresas. Y vemos lo contrario también, cómo cuando las personas se cruzan enfrente del cambio, cómo cuando se convierten en elementos nocivos dentro de los equipos, o cuando de alguna manera, como decimos coloquialmente, te dicen que sí a todo, pero realmente no lo ejecutan de esa manera. Y cuando yo digo te dicen, le pueden decir a su directivo, a su líder de transformación, etcétera, quien sea, pero no proceden, no empujan el cambio, y en esas empresas pues no hay poder humano que mueva realmente la transformación, se retrasan, se generan costos muy importantes, y no solamente financieros, sino costos de esfuerzo, de tiempo, de desgaste cultural, etcétera. Y es natural, es normal, a cada empresa le lleva su diferente ritmo, su diferente forma de suceder el cambio, y nada, o sea, sencillamente de esa otra forma también se confirma que las organizaciones somos entes sociales que se transforman solamente si las personas se transforman, se evolucionan solamente si las personas evolucionan, y de alguna manera van trabajando de una manera más sincrónica, con un rumbo, un norte común. Nos hemos topado también con el hecho de que cuando los directores generales miran en retrospectiva los cambios, pues evidentemente las razones del éxito pues tienen muchos comunes denominadores, como lo que estamos justo diciendo ahora: tener una estrategia muy clara, una ejecución muy disciplinada, un compromiso de la dirección con la transformación, un equipo de transformación claramente dedicado, montado, con un método claro, etcétera. Y cuando vemos las razones de fracaso, las razones de por qué no ha podido suceder, los directores generales una y otra vez ponen en su top 3, por lo menos en sus primeras 3 razones por las cuales no sucede, es porque no tomaron decisiones de cambio de talento de manera oportuna, donde ellos sabían que había una persona o había personas que eran detractores del cambio, que eran promotores de la paz barata, o que eran personas que no querían, que de alguna manera querían defender su status quo y su liderazgo en la organización. Y bueno, ellos lo veían, y por algún tipo de comodidad o no querer hacer, digamos, olas de cambio, tardaron en hacer esos cambios, y lo reconocen. Y esto no es como señalar el error o señalar el hecho, sino sencillamente darnos cuenta todos de que las organizaciones somos eso, somos sistemas sociales, y que al reconocerlo como tal podemos no solamente hacer mejor y liderar mejor una transformación, sino ver también con mayor serenidad y neutralidad cuando tenemos este tipo de retos en las transformaciones de las organizaciones. Y bueno, y un poco para terminar, digamos, este recuento y este episodio, también nos hemos dado cuenta de cómo, decía yo al principio, se han dado estas colaboraciones y este crecimiento entre diferentes personas, y ha sido total y absolutamente enriquecedor, refrescante, ver cómo está la voluntad abierta y dispuesta para crecer, para colaborar, para hablar de una manera muy, muy transparente entre los miembros de la comunidad de profesionales de la transformación. Y cada día crece más, cada día hay más conversación, más comunidad, más co-creación, más colaboración. Hoy por hoy, miembros activos de la comunidad en España, en Italia, en Colombia, en Argentina, en Guatemala, en El Salvador, en México, en Estados Unidos, y bueno, poco a poco creciendo esta comunidad. Yo solamente quisiera cerrar este episodio compartiéndoles 3 reflexiones. La primera es que agradecerles
agradecerles la atención y agradecerles su involucramiento y su participación durante este primer año del podcast Charlas de Transformación, número 1. Número 2, comprometernos a que todos los comentarios y la retroalimentación que nos han dado sobre los qués y los cómos de los temas que quisieran que abordáramos durante este programa, este podcast, están siendo ya tomados en cuenta dentro del diseño de los episodios para el 2025. Con mucho gusto los estamos tomando y con mucho gusto estamos haciendo ajustes y renovaciones muy interesantes para las conversaciones de este podcast el año entrante. Y el tercer mensaje es dentro de este agradecimiento, desearles a todos que este cierre del 2024 sea un cierre de muchos agradecimientos, como el que estamos haciendo aquí ahora, de mucho aprendizaje. Yo comparto con los equipos que me toca liderar que la mejor manera de capitalizar un año es capitalizando el aprendizaje de ese año y agradeciendo a todos los involucrados en los avances y en los no avances muy positivos y en los no tan positivos también. Agradecer por las lecciones que nos dan todos esos momentos. Desearles también un presente muy, muy completo, muy sereno, muy, muy en paz para poder realmente disfrutar lo bonito de estas fechas, los bonitos del cierre de un ciclo, lo bonito de las fiestas navideñas y de Año Nuevo, que suceden en familia, que suceden con los seres queridos, etc. Desearles que disfruten mucho ese presente y desearles también un 2025 muy prometedor, con mucho optimismo, y que juntos hagamos lo mejor posible en comunidad, que juntos hagamos lo mejor posible para los grupos o las personas que están a nuestro alrededor, que aprendamos y que podamos de alguna manera crear cada vez más valor real para las personas que están a nuestro alrededor, cualquiera que sea esta comunidad, colaboradores, clientes, miembros de una comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, desear todo esto para todos, y de corazón un sincero agradecimiento y mis mejores deseos para todos, y nos vamos a estar escuchando en los episodios de este podcast Charlas de Transformación, su podcast de la comunidad de profesionales de la transformación. Nos vemos el año entrante. Hasta luego. Este ha sido un episodio más de Charlas de Transformación, el podcast para las personas que quieren crear una vida profesional sin fronteras. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntralas en la descripción y en nuestro sitio web beteconsortium.com. Porque la transformación de las empresas es con, por y para las personas, sigamos juntos las charlas cada 15 días con un nuevo episodio. No te lo pierdas.